Continuamos con Somos Empresa. Bien, emprendedores. ¿Dónde estoy? Ustedes han visto desde el comienzo del programa, estamos en Trujillo. Estoy en la Imprenta Gráfica Real. Estoy con su fundador, don Jorge Rodríguez Espinosa. Acá atrás están las primeras máquinas, las máquinas Heidelberg, con las que él empezó su negocio hace 35 años. Y los aplausos que ustedes han escuchado es la gente que trabaja con don Jorge. Le dije, pasen por acá, escuchen. Y esta es una idea nueva que se me ha ocurrido. Emprendedores, empresariales que quieran que los entreviste con su gente, nos invitan para que tu gente sepa la historia de tu emprendimiento, cómo comenzaste, cómo arrancaste. Hoy quiero empezar este programa con una cita de Ezequiel, del profeta Ezequiel 2:1. El 2:1. Dice que había un hombre que quería medir y quería saber qué tan grande era el pueblo de Israel cuando Israel estaba ya asentándose. Y él comenzó a medirlo. Y dicen que el Señor le dijo, no midas, porque este pueblo se va a extender por todas partes. ¿Por qué empiezo con esta cita? Porque la fe y la fe cristiana es uno de los elementos que ha marcado el crecimiento de don Jorge y de su familia. Me decía, ¿cómo está don Jorge? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cuál es su interpretación de esta frase de la Biblia? Bueno, de que cuando uno emprende algo para que considera que va a desarrollarse en el futuro, saber de que no tiene límites, ¿no? Y eso es lo que es nuestra empresa. Es una empresa gráfica que muchas veces hemos podido mirar lo que tiene algún límite, pero no es así. No es así. No es así. Y uno puede crecer lo que desee, o lo que Dios te permita, o lo que tu fe te diga. Lo que Dios nos permite o lo que nos dice es que nosotros podemos, mientras estemos aquí en la tierra, nosotros podemos crecer todo lo que nosotros queremos. Vamos a enfocar hoy día esta entrevista, la Imprenta Gráfica Real, en dos temas. Cómo una fe nos puede permitir hacer empresa, crecer de manera justa, y cómo también nos apoyamos en el ejemplo y en los valores familiares, porque esta empresa ha continuado. En el siguiente bloque voy a estar con Daniel, uno de los hijos que ha continuado y ha hecho crecer el negocio. Pero don Jorge, originalmente su nombre además es George, ¿no? Algunos le dicen George, otros Jorge, don George, Jorge. Usted no nació aquí en Trujillo, sino un poquito más... No, acá nací más al norte, en un pueblo que se llama Chocope. Entonces de ahí salí más o menos a la edad de 10 años. ¿Qué hacían sus padres? Mis padres eran agricultores, pero a la edad de 10 años ya... ¿Se vino para acá? Falleció la mamá y ya quedamos solamente los hermanos y cada uno tomó su rumbo. ¿Cómo fue esa infancia? ¿Tenían pocas cosas? ¿Había pocos recursos, medianos, normal? Creo que los recursos eran normales, ¿no? Porque uno tenía para comer, para vestir, tenía casa, y creo que eso es un caso normal que se puede considerar en una familia, ¿no? Pero al perderse a la mamá, entonces ya el barco ya no es lo mismo, ya. Claro, ya no hay la guía, ya no hay la persona que sostiene el orden y todas esas cosas, ¿no? Y es increíble porque muchas veces cuando falta la mamá, como esa falta de guía y de orden desordena no solamente a los hijos, al papá, y la familia a veces se tiene que dividir. Usted llegó a los 10 años aquí, a Trujillo, cuando Trujillo era todavía una ciudad chica. ¿Qué hizo aquí? Bueno, aquí estuve viviendo con una de mis hermanas, pero tuve la oportunidad de viajar a Arequipa por la invitación de otro hermano, ya cuando tenía 15 años, de 14 para 15. Y bueno, ahí fue donde empecé ya a estudiar la secundaria y luego, después de 3 años, regresar a Trujillo para terminar mi secundaria y luego hacer estudios superiores. ¿Qué tal alumno era?
regular. Normal, mediano. Normal. Yo siempre lo pregunto a los emprendedores, ¿sabes? Porque a veces nos han dicho, no tienes que ser un chancón. No, los chancones los contratas después. Los emprendedores normalmente son alumnos medianos y en muchos casos malos alumnos, ¿ah? Así que no se preocupen si no están bien en el colegio. Usted era un alumno normal. Normal, así es. Terminó la secundaria. Terminé la secundaria y luego ingresé a estudiar la superior. Y bueno, mi ideal mío siempre fue ser militar. ¿Ah, sí? Sí, pero pues los recursos de mi familia no lo permitían. Felizmente, ¿ah? Perdimos un militar y ganamos un gran empresario, digo yo. Así es. Ojo, postular para ser militar cuesta, porque uno tiene que pagar antes, tiene que pagar los uniformes. Entonces eran recursos escasos, no lo permitía. ¿Y qué decidió hacer, don Jorge? Bueno, cambié totalmente el panorama, me metí para estudiar docencia, para profesor de educación secundaria, pero en todas las especialidades que había... Totalmente de docencia. Usted dijo, como no puedo hacer formar a la gente, por lo menos les voy a hacer planchas en educación física. No, cambié eso porque de todas maneras entraba a un plano de docencia, ¿no? Sí. Y elegí la línea de las matemáticas. Profesor de matemáticas. Jamás hubiese podido serlo yo. Como profesor es que usted conoce a su esposa. Como estudiantes. Como estudiantes en la carrera. En la carrera. En el sí. magisterio. Ahí nos conocimos y luego cuando terminamos, sustentamos nuestras tesis, ahí nos casamos. Se casan y ¿qué comienza a hacer? ¿Lo destacan a determinadas escuelas? ¿Y cómo es que da el salto a la imprenta? Bueno, al terminar, en toda carrera, todo profesional busca en qué va a trabajar. En el caso del magisterio, un profesor a dónde busca para trabajar es en el Magisterio Nacional, que en aquel entonces era el que mejor pagaba. Ajá, claro. Entonces entré yo a trabajar al Magisterio Nacional y conocí a un amigo de imprenta. Ahí fue cuando conocí a don Carlos Varese, un buen amigo, un profesor de idiomas, y él fue el que me invitó si me gustaba trabajar en imprenta, me invitó para que yo apoyara a trabajar en su imprenta. Usted trabajaba en su imprenta y con eso completaba también un poco los ingresos. Los ingresos. Del sueldo de profesor, que era un buen sueldo en comparación con lo que es ahora, pero digamos que en nuestro país lamentablemente los sueldos de los profesores nunca han sido muy altos. Nunca. ¿Su esposa seguía trabajando como profesora? Mi esposa nunca trabajó como profesora. No trabajó como profesora. ¿Se graduó? Y luego pues vinieron los hijos. Y vinieron los hijos. Y se quedó en casa. Se quedó en casa, digamos, para impartir la educación a los hijos. Entra a trabajar en esta imprenta y ¿qué sucede luego? ¿En qué momento comienza a decir yo quiero tener mi propio negocio? Bueno, este amigo vio que me destacaba en aprender, en tener conocimiento de lo que es una empresa, y él me propuso formar una empresa aparte de la que él tenía, otra más, y donde que podía entrar como socio. Como socio. ¿No lo pensó dos veces? De ninguna manera. ¿Le gustó siempre el trabajo en imprenta desde el principio o al comienzo tuvo dificultades, errores? Bueno, creo que mi inclinación fue bastante a las cosas técnicas, prácticas, de tal manera que al contrario, para mí fue algo que me alivió bastante. Tener un trabajo técnico donde yo me podía desarrollar a lo que a mí me gustaba, ¿no? Y don Jorge, ¿usted se acuerda de su primer cliente? Sí, cómo no. Fue Carrocerías Morillas, una empresa de trujillana que hacía las carrocerías para los ómnibus y camiones aquí en Trujillo. Y a ellos, fue mi primer trabajo hacerles a ellos fue papel membretado, ¿no? Claro, la clásica. La clásica, sí. Y ahí empecé. Pero no era en OPSE, era en tipografía. Con plomo. Con plomos, con tipos de plomo. Con tipos de plomo. Que se hacía, y los famosos clichés. Ajá. Que se usaba para usar para representar el logo. El cliché se hacía aparte. Claro. Y luego se ponían los linotipos de plomo. Claro. Estas máquinas que están atrás son las primeras máquinas que usted tuvo, de las primeras. Bueno, la primera que está acá. Ajá. Esa fue la primera. Esta que está atrás. Esa de la época de la Cowboy. ¿Han visto ustedes películas? Que hacían así. Esa misma. Esa. Con esa imprimían, se busca así. Sí. John Wayne. Ahí está.
Y luego pasó esta Heidelberg. Claro, luego tuvimos ya otras máquinas. Todas estas trabajaban con plomo. Todas son de tipografía. De tipografía. Todas. Comienza usted a avanzar, y esto fue hace 35 años. Y yo comencé con esta cita de Ezequiel que usted me comentó, porque quería comentar dos aspectos en esta entrevista. ¿Cuánto influye nuestra fe en poder emprender y también los valores familiares? ¿En qué momento usted se vuelve cristiano y hace este cambio en su vida? Bueno, mi cambio que hay en mi vida es de que me tocó elegir a una esposa que era cristiana. Entonces, con ella fue que yo me fui involucrando en las cosas de Dios, y cuando nos casamos, pues el cambio fue total, como en la parte espiritual, en la parte de fe, y empezamos a mirar de una forma diferente lo que es el trabajo, lo que es el matrimonio, lo que son los hijos, y empezamos a cambiar todo un esquema que en mi persona, que tal vez yo tuve en mi casa, de tener un hogar, etcétera, ¿no? Cuando yo escucho y veo y soy invitado a muchos eventos de gente cristiana que tiene emprendimientos, encuentro y recuerdo una frase de Max Weber, un sociólogo alemán, que él decía que la ética cristiana y protestante permite sentirse bien con lo que uno ha logrado. Es decir, el Señor lo está bendiciendo a uno. Más bien hay otras fe que nos dicen, no, lo que tú has logrado está mal porque te vas a volver un ambicioso y te sientes un poco culpable con los logros. No, al contrario. Dios dice que Él vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Entonces, si me van a dar una vida en abundancia donde yo no pueda crecer, no pueda tener una forma de poder vivir cómodamente, entonces Dios no nos hubiera dicho que Él vino para darnos vida en abundancia. Entonces, si Él nos vino a dar una vida en abundancia, quiere decir que en todo lo que yo emprenda y con valores y con principios de Él, yo puedo crecer todo lo que quiero. Por supuesto. Uno no ha venido aquí a no ser feliz o a ser infeliz, sino a buscar felicidad y a tener abundancia. Así es. Estos valores usted lo transmite a sus hijos. Así es. Y sus hijos han podido dar un salto que no en muchos negocios se puede hacer, la segunda generación. ¿Cómo se han involucrado ellos? Bueno, ellos se involucran desde pequeños, porque pues, ya los chicos siempre empiezan a querer tener esparcimientos diferentes a lo que, como ellos van teniendo amigos, lo que son los amigos, lo que es la calle. Entonces su mamá los involucraba en trabajos pequeños que había que hacer, manualidades en la imprenta. ¿En la imprenta? En la imprenta, entonces los ocupaba a ellos, a cada uno, pegando sobres, doblando algún trabajo que se tenía que doblar, o contando el papel que se tenía que cortar para la imprenta, ¿no? Entonces le daban algunas cosas de manualidades para que ellos dentro de la imprenta también ya vayan sintiendo, involucrándose y sintiendo ese olor a la tinta que es la que es característica y que entra al cuerpo y que va enviciando a la gente que está en el negocio de la imprenta. Estamos aquí en Somos Empresa desde Trujillo, estamos con la industria imprenta gráfica real. Nosotros vamos a regresar porque quiero hablar con Daniel, la segunda generación, uno de los hijos de don Jorge, que ha comenzado a hacer crecer el negocio, para preguntarle sobre cómo manejar esto desde el lado familiar y además cómo hacemos para involucrar nuestra fe en nuestros propios negocios. Ya regresamos aquí en Somos Empresa. Ya volvemos con Somos Empresa. Continuamos con Somos Empresa. Continuamos aquí desde Trujillo. Estamos haciendo
una entrevista a un negocio familiar. Estuvimos primero con el padre fundador de Industria Gráfica Real, 35 años en el negocio, una de las empresas líderes de la industria gráfica del norte de nuestro país. El padre, don Jorge, nos contó cómo entró en este negocio, cómo él llegó desde el interior de Trujillo, desde una de las provincias en el norte, desde Ascope, y vino para acá, cómo se hizo poco a poco profesor, y siendo profesor, él decidió entrar en una imprenta a trabajar con un amigo, y hoy, miren, estamos acá. Esta es una imprenta, ¿eh? No hay ningún ruido, está absolutamente todo limpio. Estas son unas nuevas máquinas Xerox de parte de los proyectos de reconversión que están haciendo ustedes en Industria Gráfica. Y los aplausos que ustedes escucharon, háganlo. Ahí está. Solo muchachos de la imprenta, los chicos que están escuchando la historia de su mismo negocio. Y por eso se nos ha ocurrido invitarlos a ustedes, emprendedores, quieren contarme su historia frente a sus colaboradores, pues llámenos, nos escriben y podemos ir a sus diferentes negocios y de paso su gente puede encontrar interesante esta historia de emprendimiento. Daniel, tu papá nos contó que tu mamá los involucraba en el negocio de chicos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4. 4. Pero 3 somos, bueno, mayores y la última llevamos una buena cantidad de... Después, el Conchito, Así 6. es. Ella es mujer. Es mujer. Y los otros 3 son hombres. La mayor es mujer, 2 mujer. hombres y de ahí la última Ok. mujer. ¿Es verdad que los involucraban así en la chamba? Sí, los 3 hermanos hemos trabajado desde niños, en las partes manuales, todo, y yo soy el hermano que más me gustó las máquinas, ellos más parte de la parte de manualidades. Ajá. Y empezamos desde, no sé, no tengo... ¿No tiene siempre un recuerdo de que Sí. estuvieron en una imprenta? Desde muy niños hemos estado en la imprenta, ¿no? Como nos decía tu padre, el olor a tinta ya había entrado en tu ADN, Así es. en tu cuerpo. Yo siempre recuerdo el tema de la imprenta desde muy niño, ¿no? ¿Tenías claro que ibas a dedicarte a este negocio o pensabas también hacer otras cosas? En un momento pensé otras cosas, ser un ingeniero agrónomo. Agrónomo. Pero desde que estuve en tercer año, estudiaba en la mañana, trabajaba en la tarde, me puse más en el negocio y de ahí hasta el día de hoy me gustó, le encontré el gusto al tema de la imprenta. Miren, emprendedores, es importante que nuestros hijos participen en el negocio. Quizás de chico los obligarás un poco. Eso no significa que tengan que dedicarse a tu negocio, pero lo que es importante es que aprendan a hacer negocios, porque mañana, si coge ser agrónomo, aprenderá que en el agro pues también hay que ser productivo, etcétera. Lo importante es eso y dejarlos luego en libertad que avancen. Ojalá que se interesen por tu negocio, pero nunca se pares. Encuentro emprendedores que se paran y no les cuentan a sus hijos nada de lo que hacen y el chico crece creyendo que el dinero se siembra y sale de los árboles. Así es. Cuando ustedes ya fueron avanzando y metiéndose, Daniel, en el negocio, fueron entrando poco a poco. Yo fui el primero. ¿Tú fuiste el primero? El tercer hermano, pero fue el Siendo primero que entró. el tercero, fuiste el primero que entró, porque te gustaba la parte mecánica. Mecánica, las máquinas, manejar... O sea, ahí le el sacaste a tu impresor. papá eso. Sí, lo que pasa es que también cuando yo estuve en el colegio, vino un poco la crisis y justo el tiempo de Fujimori, cuando empezó el Fujishop, Sí. claro, yo justo estaba ahí terminando el colegio y bueno, nos quedamos, también fue un momento difícil con pocos trabajadores y ya yo entré de lleno. Me interesa ese momento. Tú terminas el colegio y viene esta época de crisis, la familia se tiene que ajustar, salir de trabajadores y a ti te dijeron tienes que entrar a trabajar en el negocio, no podías estar postulando a la universidad, haciendo otra cosa, sino meter todos la fuerza acá. La verdad, yo ya en ese momento yo ya quería ser parte de la imprenta. ¿Ya? Y yo quería estudiar, pero cosas de imprenta en el Ya. extranjero. No se pudo dar, me quedé metido en el No negocio. se pudo dar en ese momento y tú dijiste me meto en el negocio. Porque yo quería estudiar algo ya de la imprenta, ¿no? Ya. ¿Y Industria cómo fueron esos primeros meses trabajando con tu padre? Bueno, fueron buenos porque fue aprendiendo, pero rápidamente iba marcando mi diferencia como hijo, Claro. con ideas nuevas, algo más... Una visión diferente, otros todo. espacios. Sí, y bueno... Oye, ¿pero te pagaba o no te pagaba? Sí, siempre me pagaban. Ah, ya no, pues, porque a veces también puedes decirle a tu hijo, sabes que no te voy a pagar por ahora, y después ya lo pones en planilla y viene el orden, que es un tema
muy importante para ustedes, el orden, ¿no es cierto?, que es parte de los valores de tu padre y parte de la fe cristiana que ustedes tienen. Así es. Hay una formalidad siempre. Sí, bueno, siempre hasta el día de hoy estamos buscando hacer las cosas bien, tanto en el tema legal, en todas las cosas, siempre queremos poner ahí los principios de Dios que tenemos, ¿no? Cuando fuiste avanzando, comenzaste a generar tu propio espacio y a tener algunas posiciones diferentes a las de tu papá. ¿Cómo se enfoca eso? O sea, ¿cómo decirle a tu papá, porque nos pueden estar escuchando muchos jóvenes emprendedores que están con su papá en el negocio, cómo le dice, papá, a esto hay que cambiar, esto ya no se hace, ¿no es cierto? Porque el emprendedor se defiende, pues no tiene su sitio, pueden haber ahí algunos roces. ¿Cómo hiciste tú? Bueno, siempre mi estilo ha sido mostrándole bastante respeto y bastante ganas en el negocio, y él iba viendo eso y como que me iba dando valor también en mis decisiones. Te dando razón, decía, ok. O sea, te dejó tomar decisiones. Me dejó tomar decisiones. ¿También metiste la pata? Claro, pero como todo joven siempre corremos, pero ahí están los papás que a veces nos frenan con un poco de razón en el momento que uno quiere seguir avanzando, comprando máquinas y todo, ¿no? Uno tiene ímpetu en la juventud y hay que compensarlo con la sabiduría que da la mayoría, la adultez de los padres. Y decirle con respeto, es lo importante lo que nos ha dicho Daniel. O sea, tú le puedes decir tu posición porque piensas así, se lo argumentas y él te va dando razón. Así es. Y rápidamente también entraron mis hermanos. ¿Ya? ¿Pediste refuerzos? No, ellos terminaron su carrera. ¿Ya? De ambos y no consiguieron trabajo y justo yo les pedí también que entren y entramos. Y me gusta eso. Terminan la carrera y no consiguen trabajo. Claro, pues porque la universidad te dice, vas a ser profesional y te van a contratar. Y no es así. Por eso que muchas veces digo, oye, ¿cuánto te va a durar la carrera? Mejor ahórrate toda esa plata, inviértela de una vez en el negocio. Ojo, repito, eso no significa que los que están estudiando dejen la universidad, porque hay unos que dicen, no, me han dicho, señor Nano ha dicho que dejen la universidad. No estoy diciendo que dejen la universidad. Tus hermanos no encontraron trabajo y entraron aquí. Al negocio, así es. Mi hermana ¿Qué estudiaron? Mi hermana estudió administración. Ah, bien. Y eso ayudaba. Y ella, bueno, empezó poco a poco a trabajar con mi mamá, que era la administradora, hasta el día de hoy ayudando ahí. Bueno, ella es la gerente administrativa hoy en día. Ella es la gerente administrativa ahora. ¿Y tu otro hermano qué estudió? Él estudió computación en ese tiempo, una carrera técnica, y él entró en el área de diseño, pero rápidamente le gustó las ventas, y él hoy día es el gerente comercial, ¿no? El gerente comercial. Felizmente dos profesiones que permitían poder estar en la empresa, digamos. Así es. Cuando uno es hijo de un emprendedor empresarial puede escoger administración, diseño, sistemas, las ingenierías, la contabilidad, las finanzas, son negocios en los que profesiones en las que rápidamente puedes entrar en el negocio. Entran. Y me interesa, dije al comienzo, me interesa saber cómo hacen los hermanos para ponerse de acuerdo. Ese es otro consejo que te quiero pedir. ¿Cómo se dividen las áreas? ¿Se pelean? No, básicamente desde el comienzo teníamos áreas separadas, ¿no? Y eso ayudó a complementarnos bien, a fusionarnos bien. Como siempre hemos dicho, nos cuidamos las espaldas todos, ¿no? Y ella está en un área supervisando, yo estoy en otra área. El área de producción, bueno, que es la más grande, que tenemos personal, la mayor cantidad de gente. Pero siempre nos hemos llevado muy bien, nos hemos fusionado bien también. Y siempre hasta ahora mis papás también están ahí en algunas reuniones, ¿no? De alguna manera también se han dividido las labores de acuerdo a las personalidades, y yo te veo a ti más bien más racional, más dedicado, eres de máquinas, de números, y me imagino que tu hermano el comercial debe ser más de hablar y de convencer, es más floro. ¿Ah? Así es, él debería estar ahorita acá, pero está de viaje, por eso... O cuando te vea va a decir, ¡ay, yo debía estar! ¿Ah? Así es. A Daniel hay que sacarle las palabras, ¿ah? Tu hermano estaría hablando así un montón. A él, bueno, es todo lo contrario, ¿no? En tema de carácter. Vamos a entrevistarlo cuando hagamos otro informe que hemos quedado, cuando cuentes tus temas de crecimiento, pero... Ok, ¿cómo hacen ya incorporados tu papá, tu mamá, los hermanos? Bueno, la chiquita todavía no ha entrado en... Ahora ya está grande, ya está casada también. Ya está casada, ya no está chiquita. Ya. Y hay una reunión de todos juntos, ¿cómo se ven las cosas? ¿Es un directorio, es un comité de gerencia? ¿Cada cuánto lo hacen? Bueno, nos reunimos toda la semana, los días martes, tenemos 2-3 horas que nos reunimos para... Cada semana le toca una área que cuenta cómo va y informa también, ¿no?
y también nos sirve para si hay algún pedido, alguna cosa adicional que alguien tiene o algún pequeño proyecto y vamos poniendo ahí. ¿Sigue participando tu padre y tu mamá en estas reuniones? Ya no tanto. Mi papá más, cuando tiene, bueno, casi todos los martes él está ahí presente, ¿no? En las reuniones. Así, difícil va a ser decirle que no vaya. No, es bueno tenerlo ahí Claro, también, por ¿no? supuesto. Claro. Y es parte del crecimiento de una empresa familiar. Daniel, ustedes los quería poner en esta entrevista como un ejemplo de empresa que ha crecido. Después, en el siguiente bloque, vamos a ver ya qué los diferencia, qué servicios hacen. Pero hay un tema familiar y un tema de fe, de una fe cristiana. Yo comencé con una cita de la Biblia que le pedí a tu padre, con Ezequiel. Así es, Tú me comentaste que uno de tus profetas preferidos es Josué. José. ¿Y qué nos podrías decir de Josué? ¿Cuál es tu frase o proverbio favorito? Versículo, sí, sí. Tu versículo. Favorito. Bueno, Josué 1:9, que es esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esfuérzate Y sé valiente. sé valiente. ¿Ah? Y es algo que necesitamos muchísimo en los emprendimientos en nuestro país. Esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos para salir adelante, para buscar nuestro propio progreso y ser valientes ante muchas cosas. ¿Ah? SUNAT, municipio, Indecopi, defensa civil. Hay que ser bien valiente. Ya regresamos aquí con más en Somos Empresa. Ya volvemos con Somos Empresa. Continuamos con Somos Empresa. Este es el equipo, parte del equipo de Gráfica Real, ¿ah? Y como hemos decidido ahora comenzar a grabar así con la gente, le dije, muchachos, pónganse acá detrás de estas máquinas. Estas son máquinas offset, Daniel. Así es, 2 prensas offset. 2 prensas offset. De 4 colores. Digamos que es el segundo salto generacional. El primero era la clásica de tipografía con la entrevista que le hicimos a tu padre. Y ahí hemos visto los moldes de plomos que ya no se usan. Luego se ha pasado al offset, que es algo que se usa todavía. Todavía se sigue, bueno, lo que es volumen se sigue siendo Volumen. Sin embargo, en el anterior bloque estuvimos en estas máquinas ceros y era absolutamente silencioso y no se veía casi ni tinta, nada. Esto ya es, digamos, la tercera generación. Así es, bueno, es el siguiente desafío de nosotros, que lo arrancamos hace 6 años. ¿Ya? Es impresión digital por demanda, donde un escritor puede venir con su libro, nosotros podemos hacerle 1, podemos hacerle 10, a demanda. Miren. La imprenta por demanda. Un salto, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo quiero escribir eso, que hago el libro para todos mis parientes, ¿no es cierto? Ya quiero entregárselos o hago para mi promoción, quiero 50, quiero 200, quiero 1000 copias, porque siempre te decían, no, 1000 copias y de ahí va a bajar tu precio unitario. Tu precio unitario, entonces te quedabas con 5000, ¿no? Así. Tenías de tu promoción y tenías todos los libros ahí. Ahora ustedes están en la capacidad de hacerlo 1 por 1 diferente. personalizado. Eso lo permiten estas nuevas máquinas Xerox. Claro, la nueva máquina Xerox nos ha permitido hacer esa parte de digital que llamamos nosotros demanda 1 por 1, ¿no? Ahora, me comentabas que va a haber un salto adicional. Así es, nuestro siguiente proyecto es seguir creciendo en digital, ¿no? Es donde acá en Trujillo al menos no tenemos competencia, Ajá. ¿no? Y estamos tratando de entrar a otro mercado con el tema digital, un poco mirando Y ya van a afuera, poder exportando. exportar y atender todo el norte y quizás todo el Perú. Todo el Perú. Esta es una de las ventajas competitivas de tu negocio, de Gráfica Real. ¿Qué otras ventajas competitivas tienen ustedes? Bueno, el tema del servicio, el tema de la calidad. ¿Cuáles dirías que son las diferenciaciones que ustedes tienen frente al cliente como imprenta? Bueno, para empezar, la asesoría que tenemos con los vendedores, ¿no? Ajá. Nos gusta asesorar al cliente, porque muchas veces el cliente desconoce un poco de la industria no sabe gráfica, lo que quiere. no sabe lo que quiere, asesoramos al cliente. O sea, tú tienes una fuerza de venta que va a buscar a los clientes para proponerles los trabajos. Así es. Son asesores que conocen muy bien la parte técnica de la empresa, del negocio, y también el tema del servicio en cuanto a llevarles sus trabajos hasta sus puntos. A los puntos en que él desea. Yo vengo, entonces, y ustedes me asesoran y me dicen cómo puedo hacer mi impresión, cuánto necesito, porque a veces te piden de más. Esto es como cuando pides un plato en un restaurante. Así es. Tú dices, ¿por qué el mozo no me dijo que este plato era muy grande? No lo puedo comer, medio que te molesta. Tú dices, me ha querido vender.
Ustedes le dicen exactamente eso es lo que puede necesitar. Asesoramos en todo el tema, si es una campaña, en todo el tema de la campaña, si hay que hacer diseños, hacemos diseños, el tema de la impresión también, hasta que su producto quede muy bueno y él esté contento, ¿no? Hasta la entrega. Podemos decir entonces que ustedes los diferencia el tema ahora del salto a la impresión digital y dos, todo el tema de servicio y personalización para atender a los clientes. Así es. Cuando estamos hablando de esta impresión digital, ¿ustedes ya la ofrecen en el mercado ahora? Es decir, ¿uno puede pedir cosas chicas ya desde ahora o todavía es la inversión que van a hacer más adelante? No, ya la estamos ofreciendo, ya vamos 5 años en eso, haciendo libros para colegios, para cada grado, cada libro diferente en cada institución. Es decir, por ejemplo, en una institución educativa podría salir cada libro con cada grado, con una portada diferente. Con el nombre del alumno inclusive. Inclusive con el nombre del alumno. Sí, así es. Perfecto. Para libros de gente que quiere imprimir poco, libros, hay autores que van a sacar cosas pocas cosas, poesía, literatura, etcétera. Hacemos libros de 50, 100, depende de la cantidad. Casi todos vienen por 50 o 100 libros, ¿no? Y conforme lo van vendiendo, regresan también, quiero 50 libros más, y ya no tienen que invertir en 1000 libros como mínimo, ¿no? Tú me decías que otra característica de ustedes es el tema de lo formal, tanto tributariamente como con el personal. ¿Qué han hecho ahí? Bueno, en el tema del manejar la empresa como tal, nuestro eslogan también es una gran familia, ¿no? Una gran familia, eso es lo. Y lo que tratamos de hacer, aparte de que hay bastante familia también metidas en el negocio, primos, Ajá. También ser amigo de los trabajadores y hacerlos sentir que es un negocio diferente, ¿no? Yo los veo a todos acá uniformados, están contentos, entusiasmados. Cuando llegamos estaban en rancho, estaban ahí varios papeando. Eso es una cosa diferente también. Han puesto acá un ambiente para que todos puedan comer. ¿Por qué esa inversión en la gente? Bueno, es parte de preocuparnos también por ellos, ¿no? Por todos los... Ustedes son, creo que la única industria gráfica, por lo menos del norte del Perú, que además tiene utilidades y reparte utilidades. Bueno, en el caso de las imprentas, en el norte creo que ninguna más lo hace, ¿no? Ajá. Y eso es parte de los valores que ustedes aprendieron de tu padre, de don Jorge, de los valores cristianos que ustedes tienen. Sí, es más que todo los valores que ya tenemos ahora de Dios, todos somos una familia cristiana y yo creo de que la gente que nos apoya y nos acompaña se merece todo eso, ¿no? Cuando veníamos, tú me comentaste y me dijiste, Nano, tenemos un lema que es, digamos, nuestro lema comercial. Somos una gran familia. Así es. Pero me dijiste, además, tenemos como si tuviésemos otro lema de fe. Y eso me gustó. Cuéntanos esto, por favor. Crecemos para la gloria de Dios, es nuestro siguiente lema, ¿no? Ese es su lema, digamos, el lema de fe. Crecemos para la gloria de Dios. Cuando uno crece en valores emprendedores, y los valores emprendedores no tienen que estar en contra, sino al contrario, juntarse y sumar con los valores de la fe que uno tiene, uno se siente tranquilo con lo que hace. Hay mucha gente que tiene miedo de decir esto he logrado. Hay como un temor al orgullo por lo conseguido. ¿Qué sientes tú cuando ves lo conseguido por ustedes, sus hermanos y sobre todo por tu papá y tu mamá? ¿Cómo es que se expresa ese orgullo? Bueno, nosotros nos sentimos contentos, que es normal creo, pero nos sentimos muy agradecidos a Dios también, ¿no? Eso es lo que siempre lo tenemos. En todo tiempo estamos agradecidos a Él, que sabemos que Él nos va dando conforme nosotros somos buenos administradores también, ¿no? Perfecto. Bien, emprendedores, yo espero que les haya gustado esta entrevista. Una entrevista en la que hemos visto el aporte familiar, cómo uno puede en una segunda y también en una tercera generación dar el salto y mejorar el negocio. Tener la posibilidad de convivir, hermanos, papá, mamá, y darle un nuevo ritmo al crecimiento empresarial. Y cómo eso perfectamente también puede convivir y ser alimentado por la fe que tengamos. Y ustedes no se muevan, que seguimos aquí en Trujillo. Nos hemos venido a Trujillo a hacer esta entrevista a este negocio que nos ha dado lecciones familiares, lecciones de fe y lecciones de diferencia competitiva en el mundo de las empresas. Ya seguimos con Somos Empresas. Somos Empresa llega gracias a
Con Claro Empresas, nunca estás solo. Aprenda, transformamos la vida de las personas a través del emprendimiento. VisaNet, la vía que hace crecer tu negocio, único adquiriente de la marca Visa en el Perú.